Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este video es para el curso de Desarrollo Sustentable impartido por el profesor Enrique Aguilar. Esta semana estamos revisando el tema de sustentabilidad y el tema de apoyo es el libro del académico Víctor Toledo y Benjamín Ortiz, en donde estamos revisando algunos de los múltiples definiciones de sustentabilidad, los tres poderes, el poder político, económico y social, el poder de la información, la crisis ambiental y el reloj de la sustentabilidad. Eh, y bueno, es muy interesante y muy importante recalcar que es indispensable hoy en día el cuidado del hábitat. ¿Por qué? Porque depende del hábitat y de nuestro entorno la vida del futuro. Eh, y también algo que se mencionó en la lectura y que se me hizo muy interesante es este estado de la sociedad de riesgo en el que estamos debido a que debido a esta mezcla de los tres poderes que mencioné anteriormente, se ha creado una sociedad, se ha producido una sociedad debilitada, lo cual imposibilita que nosotros como actores podamos ejercer derechos y libertades. También en este libro el concepto de sustentabilidad se aborda más como desde la perspectiva ecopolítica, y también lo debemos de ver como un sinónimo de ese poder social y civil de los ciudadanos. Eh, y pues que cada día las sociedades sustentables surgen por personas que adquieren esa conciencia de especie. Con conciencia de especie queremos decir que es cuando nosotros somos más conscientes de nuestro entorno y podemos convivir en paz con la sociedad y con la naturaleza, con respeto. Y pues ahora sí vamos con nuestro primer subtema, que bueno, tenemos que algunos de los múltiples significados de la sustentabilidad. En una modernidad alternativa dice que tenemos distintas propuestas, pero si nosotros recordamos, hemos venido trabajando el concepto de desarrollo, y pues tenemos que a lo largo de los años el concepto de desarrollo se ha ido trabajando de distintas formas, pero al final este surge como el medio de dominación y política y económica, más que nada económica, siempre con ese fin, y que ha llegado y se ha esparcido en todo el mundo. Pero con los múltiples resultados negativos que se han visto reflejados en la sociedad y ningún avance positivo, se ha visto la necesidad de crear conceptos a la vez más creíbles, porque se ha desgastado tanto este concepto que ahora ya es ficticio, falto de credibilidad por parte de la sociedad. Y algunas de las propuestas que se han venido haciendo es el decrecimiento en Europa, el buen vivir en Ecuador y Bolivia, que lo revisamos, el ecosocialismo en Francia y la sustentabilidad o sociedad sustentable. Cada una, desde mi punto de vista, tiene temáticas distintas. El descrecimiento, hablábamos de que hemos llegado a un crecimiento que ya es insostenible. Entonces, la respuesta, en vez de decir un desarrollo sustentable o sostenible, es un decrecimiento en la sociedad para poder recompensar un poco el daño que estamos causando. El buen vivir, pues el buen vivir trata de esa armonía entre todos los seres vivos. Y el ecosocialismo, que es esta sociedad más verde, más esta idea del reciclaje y techos verdes
y paneles solares. La sociedad sustentable, esta habla de una sociedad en donde se requiere un cambio de paradigma, como bien ya lo hemos dicho, y también pues darnos cuenta de que la sustentabilidad llega como esta otra forma de que como el desarrollo ya no es creíble, ya no es tan abordado, pues necesitamos también un nuevo concepto, ¿no? Y creo que también por esto se crea el concepto de sustentabilidad como este nuevo concepto necesario para poder definir o poder hablar de una alternativa para el desgaste que se hace en la naturaleza con fines económicos. Los tres poderes de la sociedad, pues tenemos el poder político, el poder económico y social. El poder político se basa en los partidos y en los gobiernos. El poder económico en las empresas y en los mercados. Y el poder social es más en los conglomerados sociales como asociaciones, comunidades, conjuntos de personas que se reúnen con un mismo fin. El poder de la información, pues, bueno, voy a regresar un poco. Los tres poderes de la sociedad, pues, cada uno juegan papeles distintos, ¿no? Y nos mencionaba algo muy interesante cuando nos hablaba de 4 sociedades distintas. La sociedad estadística, que es en donde el poder político prima y el poder económico y social se mantienen por debajo. Y ahí podríamos ver China, Corea del Norte, y en el poder económico, bueno, poder económico no, hablaba de los países del neoliberalismo, en donde primaba el poder económico, y hablaba de la sociedad de la sociedad sustentable, que era en donde se primaba el poder social y por debajo estaba el poder económico y político, pero que a la vez se buscaba una armonía, pero siempre primándose el poder social. Y tenemos un cuarto poder que toma diferentes formas, y este es el poder de la información, el cual habla de cómo por medio de los medios de comunicación masivos como televisión, radio, periódico, teléfono, internet, se tiene esa transmisión de conocimiento hacia los ciudadanos, esa forma de a veces conocimiento, educación, compartir ideas, expresarte, es como un arma de dos filos, ¿no? Es una forma en que puedes adquirir cosas positivas, pero también puedes tener ese lado negativo, ya que de manera explícita o implícita, al final termina siendo dominado por el poder político y por el poder económico, como pues cooptado y utilizado. ¿Para qué? Para poder controlar a las masas. Y así se produce una gran influencia en las fuentes de información. Por lo tanto, tenemos que hoy en día los medios de comunicación, algunas estaciones de radio, la mayoría de canales en televisión están manipulados. Están manipulados y al final solo se proyecta la información que a ellos les conviene, y nosotros
como seres que solo en ocasiones nos la pasamos sentados viendo la televisión, escuchando la radio en ocasiones, o que captamos esa información. O a veces no es solo que estemos ahí, sino hay personas que realmente tienen acceso a otras cosas, a otros medios de información. Entonces su medio principal de información es la radio o la televisión. Y el único medio que tienen es ese. Entonces se crea este medio de manipulación que termina incapacitando a la población de poder exigir sus derechos, porque no saben cuáles son sus derechos al final. Por tanta información manipulada y tergiversada, entonces se pierde eso y terminan por aceptar toda esta violencia, toda esta manipulación, toda esta corrupción, porque es lo único que tienes, es lo único que hay y no tienes otro ejemplo, no tienes una visión distinta. Y en ocasiones es muy difícil hacer ese cambio.